Bueno, en este video vamos a ver cómo construir un generador de onda diente de sierra con un borde de bajada totalmente abrupto, lo cual puede ser muy útil y muy interesante para algunas aplicaciones, como podrían ser incluso fuentes conmutadas y también incluso amplificadores de audio clase D. Después vamos a hacer otro video más con otro modelo, con otro tipo de generador de rampa. Hay muchas maneras, aclaro, de hacer este tipo de generador, no hay una sola. Vamos a analizar, por ejemplo, dos más. Como decíamos, en cuanto a las aplicaciones, son bastante diversas, sobre todo en el campo de las fuentes conmutadas y para hacer amplificadores de potencia de audio con un bajo costo. Acá nos valemos de dos circuitos integrados 555, donde el primero, el de la izquierda, trabaja como multivibrador monoestable. Vamos a repasar un poco la configuración clásica, ¿no? Patita 3 salida, 8 y 4 van a la fuente de alimentación, que en este caso es 12 volt. La 4 es la de reset, la 8 es la de BCC. Después tenemos el terminal de control, la pata 5 siempre se ponen con un condensadorcito a masa, 0.0, o sea 47 nanos, o sea 0.047, o también podría ser 0.1, el valor no es crítico. Lo importante es filtrar un poco la tensión en esta parte para que el circuito sea estable por completo. Las patas 2 y las 6 se unen por completo y van al condensador, que forma con esta red de RC la parte de temporización. Entre la pata 8, o mejor dicho, la alimentación, y la pata 7 va una resistencia de 1K, que es el valor mínimo recomendado en general, porque si no podría llegar a romperse el transistor internamente que está conectado en el terminal 7 de descarga. Y acá tenemos una red formada por un potenciómetro de 50K con una resistencia de 1,8K, que esto es nada más que para variar la frecuencia, y los valores están elegidos ni siquiera por cálculo, sino un poco ya por experiencia de hacer este tipo de circuitos, para que dé una onda más o menos cuadrada, lo cual tampoco es crítico para esta aplicación, ni mucho menos. Entonces el integrador a la izquierda funciona como un multivibrador estable, generando una onda de salida aproximadamente cuadrada. El 555 de la derecha, acá en este caso funciona como multivibrador monoestable. Acá la señal desde la pata 3 se acopla con esta red RC formada por R7 y C5 a el terminal 2, que viene siendo el terminal de gatillado del circuito, y cuando esta señal pasa del 1 al 0 en la pata 3, se genera un pulso en la misma dirección en la pata 2, que momentáneamente la tensión en la pata 2, debido al efecto del condensador, cae momentáneamente a 0 volt, y eso pone en marcha el circuito de temporización y comienza la carga del condensador C3. Cuando la carga del condensador C3 llegue a 2/3 de BCC, el circuito se resetea de vuelta, la señal en la salida, en la pata 3, cae a 0 y el circuito queda como está. O sea que en una palabra, esto es un circuito multivibrador monoestable clásico con una pequeña diferencia. La pequeña diferencia está que en el multivibrador clásico, el monoestable clásico, el condensador C3 se carga a través de una simple resistencia desde la fuente de alimentación, y la fórmula para el cálculo de la temporización de salida es igual a 1,1 por R, vendría siendo la resistencia que conecta con el condensador hacia la fuente, y por el condensador C, o sea 1,1 por R por C. Acá esa resistencia se sustituyó por un montaje de fuente de corriente constante. Esa fuente de corriente constante está formada por el transistor Q1, que es un BC557. Acá se puso en el emisor un potenciómetro para regular un poco la corriente del emisor para poderla variar, y después acá hay un divisor de tensión en el cual aproximadamente la tensión en la base del transistor queda en 2/3 de BCC, porque la resistencia de abajo es de 10K y la de arriba es de 5,1K. Entonces, como la tensión en la base permanece fija, debido a que la corriente que pasa por este divisor es bastante más alta que la corriente base del transistor, la corriente de carga hacia el condensador queda limitada por la tensión desde el emisor hacia la fuente. O sea, en una palabra, la corriente de carga del condensador va a ser igual a BCC, 12 volt, menos la tensión en el emisor, que va a ser aproximadamente el voltaje en la base más 0,7 volt en este caso, porque vamos hacia arriba. O sea, acá si estos son 2/3 de BCC serán 8 volt,
más 0,7 el voltaje base emisor del transistor, quiere decir que en este punto, en el emisor del transistor Q1, habría aproximadamente 8,7 volt, 8,7 volt. Luego, esa tensión de 8,7 se restan de los 12 volt acá y tendría una tensión de 3,3 volt. 3,3 dividido 5K nos da el valor de la corriente de carga por el condensador. Lo importante es que como el condensador se carga con una corriente constante, ya la curva de carga del condensador no es la clásica gráfica, digamos, logarítmica, sino que más bien es una función constante, ¿tá? O sea, la tensión se va incrementando linealmente con el tiempo y eso es lo que nos permite obtener justamente un diente de sierra en la salida. Una vez que la tensión, digamos, termina, o sea, en 2/3 de BCC la del condensador, quiere decir que se invierte la salida en el circuito de salida del temporizador y el circuito vuelve a cero y habrá que esperar un nuevo pulso por la patita 2 para que comience otra vez, digamos, el proceso, digamos, de temporización y por lo tanto la carga, digamos, del condensador. Ahora bien, acá hay un pequeño detalle que tiene que ver con lo siguiente. Nosotros estamos acoplando un circuito con el otro. Acá tenemos distintos presets, este para regular un poco la frecuencia del 555 y este otro que está acá, que viene siendo la resistencia R1, con este nos permite regular el valor de la corriente. De alguna manera los dos van a afectar la frecuencia de funcionamiento. Ahora lo vamos a poner en marcha y lo vamos a tratar, digamos, de explicar un poco. Acá, como ya no hay más nada importante, corremos el osciloscopio bien hacia la izquierda y listo. Una patita del osciloscopio, o sea, una entrada del osciloscopio terminal A, está conectado, digamos, a la salida del primer 555 y eso es la onda cuadrada que vemos acá. Y la otra patita, digamos, o mejor dicho, el otro terminal del osciloscopio, lo conectamos directamente al condensador para ver la forma de onda, digamos, de la carga. Vamos a poner en marcha el simulador y vamos a ver qué ocurre. Ven que ahí lo que estamos teniendo es una onda cuadrada, prácticamente en el circuito de salida, y una onda bastante lineal, digamos, diente de sierra lineal. Vamos a observar algunas cosas. Ahí hicimos una pausa en la simulación y vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver en qué momento arranca el diente de sierra a producirse. El diente de sierra arranca con la temporización en el momento en que se produce el borde de bajada de la señal de entrada. Cuando se produce este borde de bajada de la señal de entrada es donde arranca la temporización. Vamos a subir de vuelta. Esta señal la vamos a poner arriba. Ven que acá se ve claramente. Cuando esta señal cae a cero es donde arranca, digamos, a formarse el diente de sierra. Es donde arranca la temporización, digamos, del 555 de la derecha. Incluso si pusiéramos un osciloscopio acá en la patita 3, ahí es donde la señal pasa del 0 al 1 y comienza, digamos, a producirse un pulso positivo. Ven que luego se produce, digamos, comienza a producirse la onda. En este caso, cuando, digamos, llega a 2/3 de BCC, que es exactamente este punto, la tensión cae a 0 y luego comienza otra vez un nuevo ciclo cuando viene el segundo borde, digamos, de bajada de la señal de reloj. Vamos a seguirlo viendo en pantalla un poquito. ¿Ven? Se repite lo mismo. ¿Ven? Arranca la temporización, por ejemplo, en este punto, a raíz del borde de bajada de la señal de reloj. La señal aumenta linealmente. Cuando llega a 2/3 BCC cae a 0. Luego, en este caso, está ajustado el circuito para que enseguida viene el borde de bajada de la señal de entrada y arranca una nueva temporización. Yo ahora lo que voy a hacer es mover el potenciómetro de frecuencia de la izquierda. Yo ahora lo que voy a hacer, lo voy a correr, digamos, hacia la izquierda, lo que equivale a decir a disminuir, digamos, aumentar, perdón, la resistencia por la forma en que está conectado esto, y vamos a ver lo siguiente. Ven que acá el pulso de la onda cuadrada se ensanchó, ¿tá? Vamos a darle un poquito más todavía. Perdón. Ahí se ensanchó. Vamos a dejar que corra un poquito más la temporización. Ahí está. Bueno, acá casualmente me pasé de lo que yo quería mostrar. Vamos a ir para atrás un poquito. Ahí está, de vuelta. Ven que acá, por ejemplo, viene el borde de bajada de la señal de entrada, la que se aplica en el terminal 2 del segundo 555, y arranca a formarse la rampa. ¿Tá? Arranca a formarse la rampa. Cuando la rampa llega a 2/3 de BCC, cae a 0. ¿Cómo queda el circuito de salida? Queda en 0. Queda en 0, incluso si conectáramos el osciloscopio en la pata 3, nos estaría marcando 0 volt también. ¿Hasta cuándo? Hasta que se produzca el nuevo pulso
o sea, nuevo borde de bajada de la señal de entrada. Cuando se produce este nuevo borde de bajada de la señal de entrada, otra vez se produce la rampa en el circuito de salida. Y así sucesivamente. Digamos, visto así como está, para muchas aplicaciones no sería demasiado útil en este sentido. Acá tenemos, por un lado, una onda diente de sierra muy lineal, pero que tiene un espacio, digamos, en blanco, por decir así, y no quedaría una forma, digamos, del todo triangular, sino que quedaría una forma media trapezoidal, donde tenemos un espacio que está en 0 volt, una rampa lineal, vuelve a 0 y así sucesivamente. Por eso la utilidad de poner estos potenciómetros. Incluso acá en el simulador estos potenciómetros van corriendo de 5% en 5%. O sea, son 20 pasitos hasta llegar de un extremo al otro, lo cual no nos permite ajustar del todo bien, digamos, para ver el efecto que uno pretende, que es ver prácticamente como si esto fuera una onda, digamos, diente de sierra todo el tiempo. Ven que ahora estoy aumentando, digamos, llevando el potenciómetro hacia la derecha, y ahí el espacio en blanco se va reduciendo hasta que casi desaparece, pero no lo podemos hacer desaparecer de todo. Este es el punto mínimo. Ese es el punto mínimo. Ven que acá, de todas maneras, tenemos una... Si comprimimos la onda casi no se nota, ¿verdad? Ahí no se nota nada prácticamente. Pero si la expandimos un poquito más, ven que acá tenemos un pequeño espacio donde la señal está en 0, que es el espacio entre este punto. Vamos a subirlo. No. Acá, este otro. Ven que acá es este espacio, desde que la onda llega a 2/3 BSC hasta que viene el borde de bajada de la señal de reloj, en que, digamos, lo que vendría siendo la onda de rampa permanece en 0. Recién cuando se produce el borde de bajada de la señal de entrada es donde arranca, digamos, un nuevo ciclo del diente de sierra. Ahora bien, seguimos corriendo la simulación y vamos a irnos para el otro lado ahora, ¿no? Por ejemplo, vamos a cambiar el potenciómetro más a la derecha todavía. Bueno, ven, acá cambió de vuelta el sistema. Resulta que habíamos logrado reducir casi a 0 este espacio en blanco y ahora aumentó solo con bajar apenas un 5% el valor en el preset. Pero de vuelta se repite el mismo patrón, o sea, digamos, el diente de sierra arranca en el momento en que la señal de entrada en la pata 2 pasa por 0. Pasa por 0. Ven que acá, por ejemplo, borde bajada, arranca el diente de sierra. Viene el borde de subida, no ocurre absolutamente nada. Aquí, este borde se presenta antes de que la señal diente de sierra caiga a 0. Por lo tanto, no tiene efecto en él. Y por lo tanto, recién va a tener un efecto posterior. Vamos a correrlo un poquito más. Ahí está. Ahí está. Ven que acá, por ejemplo, como decíamos, a ver, ven acá se presenta el borde de bajada de la onda cuadrada antes de que el diente de sierra haya caído a 0. Por lo tanto, este borde de bajada particularmente no tiene efecto. La señal sola al llegar a 2/3 BSC va a bajar a 0, pero ahora tiene que esperar a que se presente el siguiente pulso, digamos, negativo en la entrada para empezar de vuelta la rampa a formarse, que es lo que pasa con este que está acá. O sea, ven que este borde de bajada no tuvo efecto porque no se había terminado de producir el diente de sierra, pero recién ahora este otro sí tiene efecto porque cuando este se presenta la señal estaba en 0 en el circuito de entrada. Y aquí de vuelta, este borde de bajada no tiene efecto ninguno, ¿tá? Porque no llegó a 2/3 BSC y sí va a tener, digamos, el siguiente y así sucesivamente. Ahora vamos a ver el efecto un poco del segundo preset que está acá. Vamos a llevar este circuito de vuelta a como si fuera un diente de sierra ideal, ¿no? Por lo menos lo más parecido a un diente de sierra. Ahí está. Ahí en ese punto. Acá, por ejemplo, este preset, que es el que regula la cantidad de corriente que se inyecta al condensador a través de la fuente de corriente, está regulado en un 50%. Vamos a moverlo hacia un lado y hacia el otro. Ya de entrada tenemos que darnos cuenta de una cosa, de que este preset lo que regula es la corriente de carga en el condensador. Si aumenta la corriente de carga, lo que equivale a decir reducir esta resistencia,
En concreto, el voltaje en el condensador va a llegar antes, digamos, va a llegar antes a los 2/3 de VCC. Por lo tanto, se va a desencontrar y se va a producir un efecto similar a lo que se produce con este otro potenciómetro del primer 555. Vamos a moverlo ahí. Ahí tenemos casi un diente de sierra, casi ideal abajo, y vamos a mover, digamos, este preset hacia la izquierda. Al moverlo acá, lo que ocurre es que, digamos, ahí está aumentando la corriente en el condensador. Al aumentar la corriente en el condensador, observemos lo siguiente. El borde de subida, o sea, mejor dicho, la subida de la tensión en el diente de sierra es más rápida. ¿Tá? Ven que acá demora menos tiempo que lo que demoraba anteriormente. Vamos a comprobarlo. Acá estamos en un 30%. Lo llevamos de vuelta al 50%, el origen. Ven que el ancho del pulso es bastante mayor acá, ¿no? O sea, el largo, digamos, el tiempo de subida de la señal en el circuito de salida es mucho mayor. Si yo ahora aumento la corriente de carga en el condensador, observen lo que pasa. La carga pasa mucho más rápido desde 0 hasta los 2/3 de VCC. Pero después, ¿qué es lo que ocurre de vuelta? Se presenta otra vez el espacio vacío en los terminales. Esto podría servir como una señal para disparar ciertas cosas, pero ya dejó de ser un diente de sierra. ¿Tá? Entonces ahora vamos a ver, por ejemplo, si le damos para el otro lado. Vamos hasta el 50%, que es donde arrancamos, y vamos a ver el efecto si disminuimos la corriente de carga en el condensador. ¿Tá? Ahora vamos a arrancar desde 50% hacia arriba. Acá estamos disminuyendo la corriente de carga en el condensador, ¿y qué pasó? Se desencontraron de vuelta las formas de onda. O sea, se da el mismo efecto. Tiene que esperar a que se produzca el borde de bajada de la señal de reloj y que no esté en el lomo del diente de sierra para que el circuito arranque. Es casi el mismo efecto que este otro, pero se puede regular, digamos, la corriente en el circuito de carga del condensador. En un circuito práctico de este tipo, lo ideal es poner dos presets y hacer lo que estamos haciendo acá. Ajustarlo mediante el osciloscopio de acuerdo a la frecuencia que querramos, la cual se puede, digamos, la frecuencia se puede variar incluso con este condensador que está acá, con el C4. Ahí se puede variar en parte porque, digamos, si variamos el condensador C4, estamos variando en concreto el rango de frecuencias que se puede controlar, digamos, el 555. Y moviendo este otro, movemos, o sea, lo que estamos variando acá es la corriente de carga en el condensador y va a tener un efecto similar. Ven que acá, por ejemplo, disminuimos más la corriente de carga en el condensador y por lo tanto demora mucho más tiempo. Ven que acá, vamos a llevarlo al máximo, demora mucho más tiempo en producirse, digamos, el diente de sierra, ¿tá? Demora mucho más tiempo y tiene que esperar a que justo la señal del diente de sierra esté en 0 y caiga justo el borde de bajada de la señal de entrada. Vamos a verlo acá en la práctica. ¿Ven? Acá viene el diente de sierra subiendo, ¿no? Acá se produce un borde de bajada de la señal de entrada. Como lo agarra justo al diente de sierra aumentando, o sea, no llegó a 2/3 de VCC, no tiene efecto ninguno. Recién el siguiente borde de bajada de la señal de reloj, que sería este que está acá, tiene efecto porque ya la temporización terminó y la onda está en 0 volt. Ven que acá este punto coincide con este. O sea, en concreto tenemos esto que está acá. Este borde de bajada de la onda cuadrada tiene efecto porque ya la temporización había terminado anteriormente, la señal estaba en 0 y cuando se produce este borde de bajada de la señal de reloj, arranca la temporización. Pero lo importante es notar lo siguiente, que cuando nosotros disminuimos la corriente de carga en el condensador, el diente de sierra se hace más largo, lo que equivale a decir bajo la frecuencia del mismo. O sea, en concreto, esto también de alguna manera regula la frecuencia del mismo. Por eso lo ideal es, como mínimo, utilizar un preset como mínimo. Quizá de repente podríamos dejar la corriente fija, ¿tá?, en un determinado valor y variar la frecuencia de entrada para lograr, digamos, el diente de sierra en forma ideal. Combinando las dos cosas, variando los dos simultáneamente, o sea, como hemos hecho hasta ahora, logramos variar la frecuencia del diente de sierra. Ven que acá estamos en el valor más bajo del diente de sierra. Y muchos de estos bordes de bajada de la señal de entrada quedan inutilizados porque caen, por ejemplo, en el medio, digamos, de la señal. O sea, cuando la señal está pasando, está aumentando linealmente. Ahí está. Ven que acá estamos de vuelta aumentando la corriente y ahí estamos en un 50%, que era lo que estábamos al comienzo.
Entonces, como decíamos, es un circuito útil, interesante, y con estos dos ajustes tenemos un control total, digamos, sobre el mismo. Variando sobre todo este condensador que está acá, el C4, podemos variar esto y ajustarlo a valores que nos resulten útiles en algún caso. Por ejemplo, para hacer un amplificador de audio clase D, una frecuencia muy conveniente serían 75 kilociclos, que sería 5 veces más grande que la máxima frecuencia de audio amplificar, que típicamente son 15 kHz. Eso está dado por la respuesta, digamos, del oído humano, ¿tá? O sea, en audio normalmente se trabaja con frecuencias hasta 15 kHz. Muchas veces es bueno, es conveniente que un amplificador de audio tenga una respuesta en frecuencia global mucho mayor que 15 kHz. Si bien nosotros en la máxima frecuencia que logramos escuchar, conviene que nuestro amplificador de audio responda hasta quizás 50 kHz. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué si nosotros no podemos escuchar 50 kHz? Bueno, pero pasa lo siguiente. Ahí es donde viene el famoso detalle, lo que se llama timbre. Si bien, digamos, una frecuencia de audio tiene tonos, también tiene lo que se llama timbre. Los timbres vendrían siendo armónicos de las frecuencias fundamentales. ¿En qué incide el timbre? En que si nosotros suprimimos las frecuencias timbre que se llaman, o sea, por encima de 15 kHz, estamos deformando ligeramente una onda que originalmente podría haber tenido una frecuencia más alta. Por ejemplo, imaginemos que una señal, aunque nosotros no la podemos escuchar, tenía 20 kHz en el momento que se produjo, por ejemplo, en un instrumento musical. O sea, vamos a suponer que una guitarra eléctrica, por mencionar cualquier instrumento, un piano, un órgano, un sintetizador, lo que quieran, tiene una frecuencia de 18 kHz. Si bien esa frecuencia propia de 18 kHz, o un golpe de batería también podría ser, si bien esa frecuencia de 18 kHz el oído no la puede escuchar directamente, pero el efecto de poder amplificar esa frecuencia de 18 kHz es que esa frecuencia de 18 kHz modifica por tensión a otras frecuencias más bajas, y por lo tanto eso contribuye a reproducir el sonido, digamos, tal como fue producido, digamos, en la grabación o en el mismo momento, digamos, de la producción, digamos, del sonido. O sea, en concreto, si nosotros amplificamos frecuencias más altas, digamos, no modificamos lo que se llama el timbre de la señal, y por lo tanto de esa manera contribuimos a que el conjunto, digamos, de frecuencias que se procesan, al ser más extenso, hace que la onda reproducida de salida sea mucho más fiel, digamos, a la original. Si nosotros cortamos la frecuencia a 15 kHz abruptamente, si originalmente en el sonido original se produjeron frecuencias de 18 kHz que de alguna manera modificaron a la entrada de micrófonos, digamos, las frecuencias hasta 15 kHz, estamos deformando ligeramente la forma de onda original, y por lo tanto la reproducción del sonido, si bien va a ser de excelente calidad, no va a ser por lo menos idéntica a la original. Va a ser muy, pero muy similar, casi igual, pero nunca va a ser idéntica al sonido original. Por eso es que en los amplificadores de audio no se recorta en 15 kHz directamente la frecuencia máxima, digamos, a amplificar. Las formas de onda que se utilizan, digamos, en los amplificadores clase D, típicamente la frecuencia de la onda triangular que va junto con el comparador, típicamente llega a los 75 kHz. Con 75 kHz es más que suficiente para después, cuando la onda se procesa y se filtra, obtener frecuencias perfectamente bien, con una fidelidad razonable, incluso hasta la mitad de esa frecuencia, o sea, lo que vendría siendo unos 37,5 kHz aproximadamente. Bueno, de momento en este video sería todo, espero que les sirva.